La imagen parece casi irreal. Un M4 Sherman avanzando entre nubes de polvo y humo, mientras una fila de 12 siluetas se desliza detrás de él, tendidas en unas estructuras metálicas que recorren los surcos marcados por las orugas. A primera vista uno podría pensar que se trata de una escena experimental olvidada en algún archivo militar. En realidad fue una de las ideas más audaces y peligrosas concebidas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta visión improbable nació de la mente de un oficial cuya reputación siempre llegaba antes que él, el general de brigada John W. O'Daniel. Bajo de estatura, áspero en el trato, inflexible en la disciplina, pero profundamente respetado por sus hombres, había sobrevivido ya a la Primera Guerra Mundial, a las campañas más duras de Europa y a interminables marchas de entrenamiento en las que repetía su mantra favorito: «Afilen sus bayonetas». Para él, un soldado debía ir siempre más allá de lo que otros consideraban posible. Y cuando observó de cerca la enorme vulnerabilidad de la infantería que avanzaba junto a los carros de combate, supo que hacía falta una solución radical. Seguir a un tanque en movimiento significaba exponerse a cada disparo dirigido a la máquina, a cada esquirla de proyectil que rebotaba en el blindaje y explotaba en el suelo. El infante nunca era tan frágil como en esos segundos terribles en los que corría encorvado tras el monstruo de acero, incapaz de protegerse o de buscar cobertura. O'Daniel había visto morir así a demasiados hombres como para aceptar que se trataba de una fatalidad inevitable. Quería ofrecerles algo parecido a una trinchera móvil, la protección de un hoyo excavado en tierra, pero avanzando. La idea habría parecido absurda para casi cualquier otro oficial. Diseñar un dispositivo que permitiera a toda una escuadra deslizarse detrás de un Sherman sin ser vista. Pero O'Daniel no se detenía ante lo absurdo de un concepto. Solo creía en los resultados. Si era necesario redefinir la manera de avanzar en campo abierto, estaba dispuesto a pagar el precio en tiempo, material y esfuerzo. Imaginó una línea de trineos individuales, lo bastante largos para que un soldado pudiera tumbarse dentro, fabricados con una estructura metálica ligera y unidos entre sí por un eje articulado. Todo el conjunto se fijaría a la parte trasera de un M4 Sherman, y cada trineo se desplazaría exactamente por las huellas que dejaban las orugas. Si la idea funcionaba, 12 hombres podrían cruzar un campo bajo fuego sin levantar ni una sola silueta vertical, ocultos en un perfil tan bajo que serían prácticamente indetectables. Cuando presentó por primera vez el plan a sus oficiales subalternos, las reacciones oscilaron entre el escepticismo absoluto y la incredulidad. Algunos le preguntaron si se trataba de una broma. Él respondió que en una guerra donde todo evolucionaba a un ritmo vertiginoso, ninguna idea debía descartarse. Los carros blindados habían cambiado para siempre la manera de romper un frente. ¿Por qué no permitir que esos mismos carros cambiasen también la manera de sobrevivir en él? En ese momento, el ejército estadounidense combatía en Italia, donde los terrenos irregulares, los campos arados y los caminos sinuosos hacían que cada avance fuera más peligroso que el anterior. Fue allí, en ese teatro cruel y fragmentado, donde O'Daniel encontró la oportunidad de transformar una idea en un proyecto real. Solicitó un material que nadie habría imaginado para una prueba semejante: medias carcasas de torpedos inutilizados. Eran ligeras, curvas, resistentes y, sobre todo, lo suficientemente anchas como para acomodar a un soldado equipado. Las cortaron, modificaron y ensamblaron en series de 6 para formar 2 líneas que se fijaban a cada lado del Sherman. Los equipos de soldadores trabajaron día y noche bajo una enorme carpa improvisada, un taller improvisado levantado entre Nápoles y las líneas aliadas. Los mecánicos usaron todo lo que encontraron: soldadores portátiles, placas recuperadas, tubos de acero reutilizados. Nada se dejaba al azar. Cada trineo debía soportar las vibraciones del terreno, los golpes de la marcha y los cambios bruscos de dirección del carro. La primera demostración tuvo lugar al amanecer. El Sherman avanzó lentamente, arrastró los 12 trineos y, para sorpresa de todos, la columna se deslizó con una fluidez casi irreal por las huellas del blindado. Tumbados en sus estrechas carcasas, los soldados no sobresalían en absoluto.
Parecían una extensión orgánica del tanque, una especie de columna humana camuflada en el polvo, lista para desplegarse en cuestión de segundos. Para O'Daniel no era solo un éxito, era el inicio de una revolución. Cuando los primeros ensayos parecían prometedores, O'Daniel comprendió que debía pasar de la improvisación artesanal a una producción capaz de abastecer a varias unidades. No tenía fábricas ni autonomía logística para desviar recursos, únicamente una idea y una determinación que imponía respeto. Pero en Italia, donde la supervivencia dependía de la creatividad, lo improbable podía hacerse real cuando prometía salvar vidas. El proyecto pasó a manos del coronel William H. James, responsable del material en la zona. Intrigado por el potencial táctico, pidió un plano detallado y, tras examinarlo, reunió a un equipo de ingenieros y mecánicos para refinar el diseño. El primer problema que abordaron fue la fricción. Durante las pruebas iniciales, el contacto continuo entre las carcasas metálicas y el suelo generaba calor excesivo y deformaciones. James incorporó entonces unos patines diseñados para reducir el desgaste y estabilizar el movimiento sobre terrenos irregulares. Una vez aprobadas las modificaciones, se tomó una decisión inesperada. La fabricación se realizaría en secreto bajo una inmensa carpa recuperada de una troupe de circo que había huido de los combates. En su interior, bajo una luz vibrante producida por los soldadores, la Quinta Armada estadounidense transformó aquel espacio en un taller febril. Los equipos trabajaban por turnos, manipulando las medias carcasas de torpedos procedentes de reservas inutilizadas de la Marina. Allí surgieron centenares de piezas destinadas a una misión que pocos comprendían. En el centro de aquel bullicio destacaba el sargento Selfers, un soldador cuya habilidad lo convirtió en jefe de taller improvisado. Bajo su dirección, los operarios aprendieron a ensamblar los trineos como si fabricaran artefactos destinados a otro mundo. El calendario era implacable. O'Daniel quería los primeros lotes listos antes de la próxima operación. La respuesta fue sorprendente. Entre finales de abril y mediados de mayo de 1943, más de 360 unidades salieron del taller, cada una sometida a inspecciones rigurosas que garantizaban la seguridad de los futuros ocupantes. La prueba decisiva llegó cuando un Sherman especialmente revisado fue llevado dentro de la enorme carpa para un ensayo completo. Se fijaron las dos líneas de trineos a la parte posterior del tanque, y cuando la máquina comenzó a moverse, los trineos respondieron como si formaran parte íntegra del blindado. Se deslizaron con precisión dentro de las huellas recién abiertas, manteniendo el alineamiento incluso en curvas suaves. La multitud que observaba contuvo la respiración al ver aquella extraña formación avanzar con sorprendente armonía. Sin embargo, la aceptación no era unánime. Cuando se pidió a grupos de infantería tumbarse dentro de las carcasas para una simulación real, las reacciones fueron mucho más tensas. Algunos obedecieron sin cuestionar, pero otros quedaron horrorizados por la sensación de vulnerabilidad absoluta. La expresión «patos muertos» se extendió rápidamente entre los escuadrones, reflejando el temor de quedar atrapados en un dispositivo sin posibilidad de reacción inmediata en caso de emergencia. La idea de confiar la vida a un cascarón de torpedo reciclado provocaba tanto fascinación como rechazo. Para disipar dudas, O'Daniel organizó una demostración a gran escala frente a oficiales de alto rango. El Sherman avanzó arrastrando a 12 hombres a lo largo de más de 1 kilómetro, atravesando hierbas altas, bordeando obstáculos y manteniendo la estabilidad incluso en zonas de terreno desigual. Desde la distancia, los soldados parecían desaparecidos entre la vegetación, ocultos tras una franja de polvo que apenas delataba su presencia. El efecto era tan inusual que varios observadores admitieron no haber detectado la columna humana hasta que estuvo a pocos metros. Aquel éxito fue suficiente para autorizar un uso experimental en una operación real. El destino elegido fue el sector de Anzio, un frente donde la tensión alcanzaba niveles constantes y donde cualquier ventaja táctica podía marcar la diferencia entre avanzar o quedar atrapado bajo fuego enemigo. Para O'Daniel era el momento de enfrentar su invención al único juez que importaba: el combate. No existían garantías.
Los caminos italianos estaban plagados de trampas, depresiones, minas improvisadas y restos de edificios destruidos. Cada metro ocultaba un riesgo y cualquier detención inesperada del tanque podía convertir el innovador conjunto en una trampa mortal. Aún así, el proyecto estaba en marcha, y sus resultados determinarían si el dispositivo tenía futuro o si acabaría relegado al olvido como tantas otras ideas nacidas en medio de la urgencia. Cuando los primeros convoyes equipados con los trineos se acercaron a las posiciones iniciales en el sector de Anzio, la atmósfera entre las unidades era una mezcla de expectación inquieta y duda silenciosa. Los Sherman avanzaban con cautela, dejando tras de sí las largas estructuras metálicas donde los soldados se acomodaban siguiendo instrucciones precisas. Debían mantenerse completamente tumbados, con el arma asegurada contra el pecho y los codos protegidos dentro de la estrecha carcasa. Cualquier movimiento imprudente podía exponerlos en el peor momento. O'Daniel observaba cada preparación con atención creciente. Las inmediaciones de Anzio no ofrecían margen para errores. Zonas pantanosas, ruinas dispersas, cráteres ocultos por la maleza y campos minados configuraban un escenario donde incluso los vehículos más robustos sufrían. El desafío no era solo avanzar, sino hacerlo de manera fluida, sin interrupciones que dejaran a la infantería atrapada en un punto vulnerable. Al iniciarse la marcha, un ruido constante dominó el entorno. El motor del Sherman y el rozar de las orugas contra el terreno absorbían casi cualquier otro sonido. Este detalle, inesperado para muchos, aportaba una ventaja adicional, ya que el deslizamiento de los trineos quedaba prácticamente enmudecido. Para los soldados tendidos, sin embargo, la experiencia no era tan tranquilizadora. El espacio reducido, la imposibilidad de incorporarse y la visión limitada al cielo nublado generaban una tensión difícil de describir. No tardó en producirse el primer contratiempo. Al atravesar una depresión del terreno, el tanque redujo su velocidad de forma brusca, provocando un movimiento ondulante que recorrió toda la línea de trineos. Varios se levantaron ligeramente por un lateral antes de volver a caer, lo que puso de manifiesto la fragilidad del equilibrio cuando la superficie no ofrecía garantías. Los instructores recordaron en ese instante la importancia de mantener trayectorias estables, ajustando las comunicaciones entre el conductor del Sherman y los oficiales a cargo. Al llegar a una zona abierta, la utilidad del sistema se reveló con claridad. El Sherman avanzó directamente hacia su objetivo, absorbiendo el impacto del fuego enemigo dirigido al frente del blindado. Los proyectiles se estrellaban contra el acero o levantaban tierra a su alrededor, mientras los soldados en los trineos permanecían ocultos entre la vegetación. En otras circunstancias, habían tenido que correr encorvados, expuestos y agotados antes de iniciar cualquier acción. Esta vez, lograron cruzar sin abandonar la posición protegida. Pero aquella breve ventaja pronto se transformó en un riesgo extremo. Cerca de un campo minado parcialmente balizado, un Sherman detuvo su avance tras una detonación bajo una de sus orugas. El blindado resistió el impacto, pero la brusca parada dejó a los trineos inmovilizados en una zona completamente expuesta al fuego. Los ocupantes tuvieron que liberar las sujeciones con rapidez, mientras proyectiles trazaban líneas sobre el suelo. La maniobra fue desesperada. Varios lograron ponerse a cubierto, aunque quedó claro que un único incidente podía inutilizar todo el conjunto. En otra unidad, el problema surgió por motivos diferentes. Una sección que intentaba flanquear posiciones enemigas tomó un camino con desniveles pronunciados y piedras aflorantes. Los patines añadidos por los ingenieros reducían la fricción, pero no podían impedir que las carcasas se inclinaran peligrosamente al superar diferencias abruptas en la superficie. Tras avanzar apenas unos metros, los soldados recibieron la orden de abandonar los trineos y dispersarse para evitar un vuelco colectivo que los dejara expuestos en el peor instante. No todo fueron dificultades. Una compañía especialmente disciplinada consiguió emplear el dispositivo con una eficacia sorprendente. Avanzaron detrás de un talud defendido por posiciones camufladas,
deslizándose hasta quedar a una distancia que en otras circunstancias habría sido suicida. Al detenerse el tanque, los soldados se liberaron con una coordinación impecable, desplegándose en abanico antes de iniciar un asalto rápido que tomó por sorpresa a los defensores. Este pequeño éxito demostró que el concepto podía funcionar en entornos concretos, siempre que el terreno fuera relativamente uniforme. Al final de la jornada, los informes comenzaron a llegar a los cuarteles. Ninguno coincidía del todo, pero todos subrayaban la misma conclusión. El rendimiento del dispositivo dependía de variables que la teoría no había previsto. La estabilidad del Sherman, la naturaleza del terreno, la capacidad del conductor para anticiparse a irregularidades y la disciplina de los soldados tumbados influían de manera decisiva. Algunas voces elogiaron la audacia del sistema. Otras lo consideraron demasiado arriesgado para integrarlo en operaciones regulares. Entre la tropa, la opinión estaba dividida entre quienes apreciaban el amparo que ofrecía y quienes lo veían como un refugio frágil, incapaz de reaccionar ante el imprevisto. Esa mezcla de entusiasmo, desconfianza y resultados imprevisibles dio paso a un debate más amplio. ¿Podían estos trineos convertirse en una herramienta útil o estaban destinados a quedar como una curiosidad nacida de la necesidad urgente de proteger vidas en una guerra brutal? La respuesta dependería de las siguientes operaciones, donde la incertidumbre del frente impondría nuevas pruebas al invento de O'Daniel. Tras los primeros combates, los trineos pasaron a ser objeto de discusiones intensas en los mandos. Las unidades que los habían empleado enviaron observaciones detalladas para intentar aclarar por qué algunos pelotones habían logrado utilizarlos con cierta eficacia, mientras otros los habían abandonado casi de inmediato. Los equipos encargados de evaluar el rendimiento descubrieron que cada variación en la conducción del Sherman afectaba directamente a la seguridad de los soldados arrastrados. Una curva demasiado amplia tiraba bruscamente de las articulaciones. Un frenazo inesperado hacía que las carcasas se aproximaran unas a otras con movimientos peligrosos. El conductor del tanque, ya responsable de mantener su vehículo operativo bajo tensión constante, asumía además el control de la integridad de 12 hombres dependientes de cada decisión. A pesar de estas dificultades, O'Daniel no estaba dispuesto a dar por terminado el proyecto. Defendía que los trineos habían sido probados únicamente en un escenario especialmente hostil. Según él, en terrenos más firmes y menos castigados por bombardeos continuos, el potencial del sistema se revelaría con más claridad. Propuso emplear el dispositivo en franjas costeras o valles donde la progresión de un blindado fuera más regular y donde la amenaza de minas estuviera mejor mapeada. Se organizaron nuevos entrenamientos lejos de la línea de combate. Las sesiones se centraron en la coordinación. El Sherman debía avanzar evitando aceleraciones bruscas, manteniendo una velocidad constante y anticipando cada irregularidad del camino. Los soldados, por su parte, practicaban cómo amoldarse al interior de las carcasas, cómo distribuir el peso de las piernas para amortiguar los impactos y cómo liberarse rápidamente al oír la señal acordada. Con el paso de los días, ciertos grupos comenzaron a ver ventajas adicionales. La posibilidad de llegar a un punto crítico sin agotamiento previo y sin exponerse durante el avance inicial. Mientras estas prácticas tenían lugar, algunas unidades que operaban en sectores menos castigados volvieron a someter los trineos a nuevas pruebas operativas. Un batallón intentó aproximarse a un conjunto de casas fortificadas situadas junto a un camino estrecho. Al inicio, la superficie firme permitió que el conjunto avanzara con una estabilidad aceptable, pero al llegar a una zona erosionada por lluvias, una roca sobresaliente golpeó uno de los patines. El impacto inclinó la carcasa, que se giró parcialmente y bloqueó la fila completa. La unidad tuvo que desplegar humo de manera improvisada para cubrir la retirada. En otro regimiento, los problemas surgieron por maniobras evasivas. Al detectar proyectiles de trayectoria curva acercándose a su posición, el conductor del Sherman decidió realizar 2 cambios bruscos de dirección. Aunque estas maniobras evitaron daños directos al blindado, provocaron que 2 de los trineos se soltaran de las sujeciones. Los ocupantes rodaron por el polvo antes de arrastrarse hacia una zanja cercana.
Los informes posteriores señalaron que un sistema tan dependiente de movimientos suaves difícilmente podría integrarse en operaciones donde la improvisación era constante. Aún así, hubo casos que mantuvieron viva la esperanza entre los defensores del dispositivo. En un sector costero, un pelotón empleó los trineos durante una operación nocturna. El terreno regular y la escasa iluminación permitieron que la columna avanzara sin delatar su presencia. Lograron acercarse a una línea de defensa sin recibir un solo disparo. Una vez detenidos, los soldados emergieron de las carcasas con rapidez y limpiaron varias posiciones en movimientos coordinados. El éxito demostró que, bajo condiciones muy específicas, la idea podía ofrecer ventajas notables. Sin embargo, los análisis globales eran menos optimistas. Los mandos constataron que el sistema exigía una combinación de factores demasiado estricta: un Sherman en perfecto estado, un conductor altamente entrenado, un pelotón disciplinado y un terreno compatible. Bastaba que uno de estos elementos fallara para que la seguridad del conjunto se viera comprometida. Además, la preparación previa requerida para emplear el dispositivo multiplicaba el tiempo de planificación. Las conclusiones de las evaluaciones se presentaron en informes extensos. En ellos se destacaba que aunque la invención poseía un carácter ingenioso, su integración en la doctrina de combate resultaba compleja. Las fuerzas aliadas necesitaban equipos versátiles capaces de responder a entornos cambiantes, y un sistema tan dependiente de condiciones específicas dificultaba esa flexibilidad. A pesar de los esfuerzos de O'Daniel por subrayar que los trineos no debían reemplazar tácticas tradicionales, sino complementarlas, el entusiasmo disminuía. Con el avance del frente, los dispositivos comenzaron a aparecer con menos frecuencia. Algunas unidades los conservaron en sus secciones de apoyo, experimentando de manera esporádica en terrenos favorables. Otras los enviaron a zonas logísticas, donde quedaron almacenados junto a material que rara vez volvía a emplearse. Aún así, no desaparecieron por completo. Mecánicos y oficiales curiosos siguieron analizando los restos recuperados tras combates, examinando soldaduras, articulaciones y desgastes para comprender mejor los límites del sistema. A medida que el conflicto se intensificaba en distintos puntos del Mediterráneo, el futuro de los trineos parecía quedar suspendido. Su permanencia en los inventarios no respondía a una estrategia consolidada, sino a la persistencia de unos pocos oficiales convencidos de que, en el escenario adecuado, la invención podía ofrecer a la infantería una oportunidad de aproximación más segura. El destino definitivo del proyecto dependería de nuevas operaciones donde se pondría a prueba en circunstancias diferentes a las de Italia. Con el paso de los meses, parte del material empleado durante las operaciones en Italia fue transferido a unidades que participaban en la preparación de la campaña en el sur de Francia. Algunos oficiales, convencidos de que los trineos merecían una segunda oportunidad en entornos más estables, propusieron emplearlos en áreas donde los blindados podían maniobrar sin enfrentarse a la irregularidad extrema que había marcado su uso anterior. De esta manera, varios Sherman recibieron nuevamente las estructuras de arrastre, y los trineos, alineados como si esperaran una prueba decisiva, fueron sometidos a ejercicios de evaluación antes de cualquier despliegue real. En estos nuevos escenarios, las diferencias eran notables. El suelo firme, los caminos de tierra compactada y los tramos llanos permitían que las carcasas avanzaran con una suavidad que había sido imposible en Italia. Los patines reducían el impacto de las vibraciones, las articulaciones mantenían su alineación y el Sherman podía sostener una velocidad constante sin comprometer la integridad del conjunto. Varios instructores comentaron que, por primera vez, el sistema se acercaba a la idea original de O'Daniel, un grupo desplazándose como una prolongación silenciosa del tanque. Sin embargo, incluso en estas condiciones más favorables, surgieron nuevos matices. Durante un desplazamiento nocturno, un convoy atravesó un tramo de arena fina. El peso del blindado alteró la profundidad de las huellas que dejaba, y los trineos comenzaron a hundirse de manera desigual. Al principio, el movimiento apenas se notaba, pero poco después generó una resistencia que obligó al conductor del Sherman a detener el avance. Para evitar daños mayores,
se ordenó retirar las carcasas y continuar la marcha sin ellas. Este incidente recordaba que incluso una variación mínima en la composición del terreno podía transformar la dinámica del conjunto. En otra región cercana a posiciones enemigas, un regimiento planeó emplear los trineos durante una operación de aproximación. El objetivo era bordear una línea defensiva evitando zonas donde la presencia de patrullas era habitual. El avance comenzó sin contratiempos. El Sherman se desplazó con suavidad y los soldados permanecieron ocultos bajo la oscuridad. Cuando el conjunto llegó a un punto desde el cual podían iniciar el asalto, los ocupantes emergieron con rapidez y se dispersaron para capturar varios puntos estratégicos. El éxito pareció confirmar que bajo circunstancias muy concretas, el dispositivo ofrecía una ventaja significativa. No obstante, la acumulación de experiencias demostró que estos éxitos eran esporádicos y dependían de factores demasiado específicos. Los altos mandos, al revisar los informes enviados desde distintas unidades, subrayaron que la utilidad de los trineos no justificaba el tiempo de preparación ni la complejidad logística que implicaba su uso. Las fuerzas terrestres necesitaban medios de avance flexibles, capaces de responder a situaciones cambiantes sin depender de la estabilidad del terreno ni de maniobras estrictamente controladas. Aún así, los trineos no fueron retirados de inmediato. Varios ejemplares quedaron almacenados en depósitos de material, donde ingenieros y mecánicos continuaron analizándolos para comprender los patrones de desgaste, los puntos de tensión y las posibilidades de mejorar el diseño. En algunos casos, se utilizaron fragmentos de las estructuras para elaborar informes técnicos destinados a futuras investigaciones sobre transporte protegido para infantería. Con el avance del conflicto hacia nuevas fases, la atención de los mandos se centró en prioridades más urgentes y el proyecto fue perdiendo visibilidad. En ciertos campos de batalla, al finalizar las operaciones, se encontraron restos dispersos de los trineos. Algunas carcasas conservaban las articulaciones intactas, otras aparecían dobladas por las tensiones del terreno. Varias unidades optaron por enviar estos fragmentos a talleres alejados del frente, donde todavía se realizaban pruebas aisladas. Las imágenes filmadas durante las primeras demostraciones, en las que un Sherman arrastraba una línea de soldados tendidos dentro de las carcasas, circularon entre diferentes cuerpos del ejército, generando curiosidad e incluso desconcierto entre quienes desconocían el propósito del sistema. Con el tiempo, la presencia de los trineos se volvió más simbólica que práctica. Representaban un esfuerzo por reducir la exposición de la infantería en circunstancias especialmente peligrosas, un intento de transformar una necesidad urgente en una solución innovadora. Su trayectoria reflejaba el espíritu de improvisación que caracterizó a numerosos oficiales durante la guerra. Probar ideas insólitas, buscar alternativas cuando las tácticas tradicionales no eran suficientes y aceptar que algunos experimentos, pese a su ingenio, estaban destinados a permanecer como episodios únicos. Al analizar hoy los documentos y fotografías que recogen aquella etapa, resulta evidente que la historia de los trineos formó parte de un conjunto de iniciativas diseñadas para afrontar escenarios extremos. Aunque no llegaron a consolidarse como una herramienta estándar, dejaron testimonio de la capacidad de adaptación de los soldados y de la determinación de los ingenieros que intentaron crear una forma adicional de protección. Así, las imágenes donde se ve a un Sherman avanzando con una fila de hombres deslizándose detrás de él, evocan una mezcla de audacia y vulnerabilidad que resume las tensiones constantes del combate terrestre durante aquellos años.